Muy buenas. Estamos en otro episodio más de Jurídicamente MX. Estamos en el 5º episodio y hoy nos engalana el diputado electo por el distrito número 3, el diputado Óscar Brito. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, Pedro, y pues estamos acá a sus órdenes. Mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Pues con el gusto de saludar a todo el auditorio, haciendo de este su podcast favorito. Hemos tenido muy buena audiencia en las últimas transmisiones que hemos hecho y seguramente la transmisión del día de hoy romperá los récords que tenemos. Pues vamos a platicar un poquito del diputado Óscar Brito, quién es, cómo lo encontramos en el tema político, ¿no? O sea, más o menos empezaste Yo Soy 132. Sí, mira, yo formalmente y orgullosamente me puedo decir fundador de este movimiento. Yo llevo acompañando al movimiento que en su momento inició Andrés Manuel López Obrador desde 2008. Fui a escucharlo a una asamblea que hubo acá en el sindicato de telefonistas, que estaba en el centro todavía. Y de ahí, pues yo empiezo a participar activamente, sobre todo en la Red Nacional de Jóvenes con AMLA a partir de 2009. Luego estuve un tiempo brevemente en el PRD, estuve siempre más vinculado con el tema del activismo. Hay que recordar que Morena, en un principio, pues era un movimiento. Claro. Era una asociación. En 2011 se fundó como asociación civil y pues desde eso estuvimos participando. Efectivamente, en la coyuntura del 2012, cuando recordarán que tuvo un incidente el expresidente Peña Nieto allá en la Ibero, en la Ciudad de México, donde hubo una manifestación pues en contra del retorno del PRI sobre todo, y salieron compañeras y compañeros del Ibero pues valientemente a manifestarse. Pues en solidaridad con ellos se crea el movimiento Yo Soy 132 porque pues prácticamente los tachaban de porro, los tachaban de todo, ¿no? Entonces, y los medios tradicionales de comunicación, los grandes periódicos del centro del país, pues ahí decían que nomás eran unos 131 alumnos los relajistas. De allá viene el nombre Yo Soy 132, donde todos los alumnos, porque fue una manifestación masiva, salían con sus credenciales de la Ibero a decir, no, pues yo soy el 132. Pero de ahí salieron grandes nombres, ¿no? Como la actual secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, creo que salió también de 132. Luisa participó, solidarizó con el movimiento, pero ella estaba directamente ya representando lo que venía siendo Morena, Jóvenes y Estudiantes. Nosotros lo conocíamos como Morenaje, y ella sí estuvo más vinculada al tema de la lucha política, porque en 2012 coincidió con la elección presidencial. Entonces nosotros pues tampoco vamos a decir cosas que no son. La gran mayoría de los compañeros del movimiento Yo Soy 132 simpatizamos con Andrés Manuel López Obrador, aunque acá en Yucatán había un ala de compañeros que simpatizaban. Todos coincidíamos en ese momento en que no simpatizábamos con el PRI, nada más que unos simpatizaban con el PAN y la mayoría de los compañeros acá en Yucatán simpatizábamos con Morena, ¿no? Entonces ahí estuvimos participando. Pues prácticamente llevamos a cabo asambleas estudiantiles buscando el objetivo que era la democratización de los medios de comunicación, y pues a su vez, o sea, de manera paralela en el tema de la campaña del presidente López Obrador, también ahí estuvimos. A mí me tocó, siempre he estado, soy abogado, siempre he estado involucrado en el tema jurídico electoral, en la defensa del voto, y desde ese entonces me acuerdo que me tocó capacitar a los representantes generales de casilla del sur de Mérida. Entonces, pues ahí fue nuestra participación en el 12. Luego, pues, acudimos al llamado del presidente López Obrador, donde pues prácticamente pinta su raya, por decirlo así, con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y pues pasamos a la Constitución de Morena, donde en el primer Consejo Estatal de Morena, en 2012, todavía sin registro como partido, también soy electo secretario de Comunicación, ¿no?, del Comité Ejecutivo Estatal, ¿no? Y a nosotros nos tocó llevar a cabo, además de las firmas en contra de la reforma energética de Peña Nieto, nos tocó también llevar a cabo el trámite para convertir Morena de asociación civil
partido político, ¿no? El tema de los afiliados, las asambleas, etcétera. Qué lucha, ¿eh? Qué lucha aquí en Yucatán de ser primero el estado verde, priista, a ser panista y ahorita Morena. Pero no solo Morena, sino arrasó con Morena. Sí, municipios, diputaciones, el gobierno, ni qué decir. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Cómo es que hoy en día en Yucatán ya se pintó de Morena? Pues yo creo que en buena medida lo dice muy bien nuestro gobernador electo, el maestro Joaquín Díaz Mena. Mira, son muchos factores. Ya habíamos avanzado a pasos agigantados en nuestro movimiento. Pasó de ser un partido político nuevo en 2015, que fue nuestra primera elección, prácticamente a hoy ya tener la gubernatura del estado. Pero fue un proceso que se fue construyendo poco a poco. ¿Quién fue ese estandarte o vamos a decir, esa punta de lanza que nos permitió hoy en día ser opción para la mayoría de los yucatecos? El presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, el resultado de su gobierno es lo que pues, ante los ojos de los yucatecos, les ha permitido tomar la decisión, pues, de que volteemos hacia la cuarta transformación. Entonces, pues, para nosotros es un logro que sí se debe en buena medida al gobierno del presidente Andrés Manuel, a que tuvimos una extraordinaria candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, primer mujer presidenta de la República, y que también tuvimos al mejor candidato en la gubernatura, que ahí más te votado, va, ¿no? Si era el presidente López Obrador, era tan bien calificado acá en Yucatán, también hay que reconocer que en buena medida se debió a la gestión de Huacho, como delegado federal del presidente López Obrador acá en Yucatán. Y si me permites agregar una cosa, Morena ha hecho política distinta. Caminado las calles, conoce sus distritos, conoce a la gente se identifica, la gente tiene sus teléfonos, les habla. Algo que no han hecho los otros partidos, que generalmente llegan al poder y ahí se quedan y abandonan a la gente. Oscar, pero y aquí vemos un fenómeno muy importante que me gustaría tocar, que hemos platicado Rodrigo y yo, es el tema de que se supone que una buena evaluación de gobernadores y perdió, siempre que tenemos un buen gobernador evaluado y pierde y cambia de alternancia. Mira, yo creo que se debe a dos factores. En primera, efectivamente, los yucatecos usualmente calificamos bien al gobierno. Incluso hay que recordar que en la transición del 2018, pues también hay cambio de partido, no de política de gobierno, pero sí de partido. Sí, claro. Y también el gobernador anterior, Rolando Zapata, pues salía bien evaluado en números y pues aún así se pierde, o el PRI pierde la gubernatura ante Mauricio Vila, ¿no? Entonces, yo creo que en general los yucatecos no vemos mal a nuestras autoridades, o no del somos todo. muy exigentes tal vez, ¿no? Pero hay otro factor, y también esto es una realidad. Invirtieron muchísimo gasto en publicidad. Claro. O sea, también, a ver, tú me dices, teníamos al mejor gobernador, ¿según quién? Massive Caller. Pues díganme qué tanta... No, hombre, no. ¿Qué tan atinados y certeros? No tuvo mucha certeza en las elecciones. No, pues no tuvo ninguna. Se equivocaron, ¿no? Sí, no, cada 3 años. Tiran sus encuestas y luego piden perdón porque no les cuadraron los números. Entonces, pues evidentemente se hizo un gasto muy fuerte en publicidad y se quería incidir, o mejor dicho, se quería hacer creer que la percepción de la gente sea que acá está todo maravilloso. Pero no era así la realidad. El diagnóstico que tenía Huacho era el atinado y además si recorres las calles, no solo de Mérida, sino del interior del estado, te darás cuenta que sí, que efectivamente la gente sufría desigualdades terribles. No solo en materia económica, sino incluso desigualdad hasta en el trato que tenían unos con otros respecto a sus autoridades. ¿Por qué estas políticas se dedicaron únicamente al sector empresarial, a construir edificios, a políticas de ultraderecha y abandonaron el sector social? Pregúntale a la gente del interior del estado si les llegaba
Si les arreglaban las calles, les hacían los parques, los apoyaban. No, los bueno, apoyaban. Rodrigo, pues ni siquiera había que irse al interior del estado. sea, Si nos el quedamos sur de acá, aquí. al centro y sur de América. Bueno, que yo siempre lo dije en campaña, no era una cuestión de norte y sur. Ujú. Ahora sí que era una cuestión de norte, y lo que sí estaba en abandono permanente era el poniente, el oriente, el sur, las comisarías. Y a mí algo que me llamaba la atención, la calle estaba bien, la volvían a hacer. Y la volvían a hacer. Y la volvían a hacer. Tenemos el caso acá de la Andrés García Lavín, que es una avenida que hacen, o mejor dicho, Construyen. están reconstruyendo A cada rato. a cada rato, cuando hay calles que ni siquiera tienen, vamos a decir, que son terracería, Es correcto. ahí en el sur de Mérida, Ujú. y otros baches que ya hasta las mañanitas les cantan. Ya tiene 2, 3 añitos este pequeñín, te dicen. Que ahorita en toda la ciudad está llena de baches, hay un problema severo con la basura, hay temas que la gente está molesta. ¿Qué van a hacer ustedes cuando ya les toque llegar para apoyar esos temas? Bueno, para empezar necesitamos seguir organizándonos acá en Mérida. Esta vez no se logró el objetivo de ganar la alcaldía con nuestro compañero Rommel, pero se dio un paso muy grande con respecto a el tema del posicionamiento de nuestro movimiento acá. Claro. Se decía mucho el tema, no, pues es que Mérida es completamente panista, y no fue así. ¿No? O sea, quedó demostrado que la mayoría de la gente sí cree que puede ser una opción de cambio verdadero que llegue Morena al ayuntamiento. En este momento no se pudo, pero yo creo que tenemos que organizarnos, tenemos que seguir construyendo militancia y seguir invitando y haciendo parte a la ciudadanía de este proceso para que de aquí a 3 años podamos, pues ahora sí, arrebatarle al PAN lo poco que le queda, ¿no? Tocaste un tema muy importante ahorita dentro de la mesa, como es nuestro compañero Rommel Pacheco, y antes me gustaría platicar más adelante de él. Tú las elecciones pasadas, en el 2021, competiste contra él y por desgracia perdiste por un... Nos quedamos muy cerca, estuvimos prácticamente en empate. Al final el INE determina que pues en ese entonces el PAN, Rommel es el que se hace con el triunfo, y actualmente él es el diputado federal. Actualmente te deja la batuta. El pueblo nos deja la batuta de que sí, continuemos por acá. Rommel es un compañero, hay que reconocer el trabajo que hizo. O sea, no cualquiera se avienta a ese ruedo, y sobre todo con los pronósticos que se tenían. Yo creo que se hizo un gran trabajo en la candidatura de Rommel, de la alcaldía. Cometió uno de los mejores, vamos a decir, gestos a la militancia, que es agarrar a los morenistas y hacerlos parte de. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tenemos que, hoy por hoy, gracias a ese esfuerzo enorme, que Rommel encabezó en la alcaldía de Mérida, pero pues en el que todas y todos los involucrados de acá del movimiento fungieron, diputados locales, federales, y los compañeros de las estructuras, se logró que hoy, de los 8 regidores de oposición del Ayuntamiento de Mérida, 6 sean del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, sí se dio un paso muy grande, y con esa responsabilidad los compañeros y compañeras que van a ser regidores, pues están claros que van van a representar prácticamente, sí al morenismo, sí a la ciudadanía, pero también desde un punto de oposición, que no es una oposición como que se quiere luego hacer creer que Morena es una oposición intransigente, y no es así. Que no a todo, y no es así. No, y no es así. Y cuando haya cuestiones buenas o buenos planteamientos que sean para beneficio de los meridanos, seguramente los compañeros estarán ahí pues también apoyando. Pero también tenemos que señalar las cosas que no se estén haciendo bien, porque eso es lo que exige la gente. O sea, no puedes dejar de ver los más de 200,000 votos que obtuvo Morena en la alcaldía de Mérida. Y ese es tu papel como oposición igual, o sea, señalar cuando no están haciendo bien su trabajo el actual gobierno, ¿no? Efectivamente, directamente en el cabildo los regidores, pero también todos los compañeros y compañeras que resultamos electos, pues también estaremos señalando si hay algo que señalar en la administración municipal. Importante. Morena hace política de formas distintas, le llega a la gente.
Actualmente están haciendo asambleas informativas, cosa que no se había hecho con otros partidos políticos. Están informando lo que se pretende de los cambios, de las reformas, las políticas, entre otras cosas. Estas asambleas que han estado haciendo informativas, ¿qué finalidad tienen y qué temas están tocando? Pues mira, son dos tipos de asambleas. Una vez que pasó el proceso el 2 de junio, que ganamos la elección, nos convoca la doctora Claudia Sheinbaum a los legisladores federales, senadores y diputados. Y ahí nos pide que llevemos a cabo reuniones informativas para socializar las reformas constitucionales que vamos a estar discutiendo en septiembre. Las 5 reformas constitucionales que vamos a estar discutiendo en septiembre. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es llevar eso a la práctica. Estamos ocupando espacios públicos. Estamos en tianguis, estamos en parques públicos, estamos en todo espacio donde podamos compartir con la ciudadanía, porque esa población abierta, pues realmente en qué consisten las reformas de Morena. Pero, en mi caso, yo estoy llevando a cabo reuniones de agradecimiento diario. Diario estoy teniendo entre 2, 3 reuniones vecinales donde vamos con las compañeras y compañeros de cada sección electoral, de cada colonia, de cada fraccionamiento que nos ayudaron. Primero, a dar las gracias. Claro. Porque no se hubieran logrado los resultados del 2 de junio si no hubiera sido por pues el esfuerzo de todos y cada uno de los compañeros. Y en segundo lugar, para explicar precisamente las reformas y aprovechamos también a ser parte a las compañeras y compañeros de este esfuerzo de socialización de las reformas. ¿Por qué? Porque al final, con todos los micrófonos que tengamos, con todas las bondades de las benditas redes sociales, nunca le llegas a todos. Entonces, muchas veces, ¿quiénes son los que te ayudan a compartir la información real? Pues las vecinas, los vecinos, yendo a buscar a los chavos a la escuela, en la fila de las tortillas, en las reuniones familiares. Así es como en buena medida logramos el resultado el pasado 2 de junio. Porque si tú te volteabas a ver el Face, la publicidad... Saturado. No, hombre. Saturado. Tenían la percepción completamente de que se iba a ganar el PAN, de que iban a arrasar. Es que ¿cuántos millones invirtieron? Difundían mentiras a diestra y siniestra. A nuestro hoy gobernador electo lo mataron, le dijeron que le dieron como 5 infartos seguidos cuando se accidentó. O sea, una serie de mentiras. También había memes buenos, como por ejemplo el de bueno, Robocop, eso es parte de... Pero... todo esto se logró contrarrestar. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía la información y la gente hizo suya la campaña. Por eso le decíamos la campaña del pueblo. Claro. Porque cuando algún medio de comunicación tradicional sacaba una mentira en contra de Morena o sacaba las encuestas de Massive Caller, tú veías los comentarios y el que respondía era la gente. Claro. Y ahí sí notabas el contraste, el termómetro de lo que la gente realmente estaba proponiendo. Antes de que entremos un poquito en materia, estás hablando un poquito del pueblo, cómo eligió el pueblo. ¿Cómo hace Óscar Brito para llegar a una candidatura a diputado? Si gustas, ahorita con muchísimo gusto lo platicamos, porque realmente viene de la mano de esto, de estas reuniones vecinales que hoy día estamos haciendo, que estamos compartiendo, donde estamos informando a la gente. Pues eso es lo que hicimos. Mira, yo en 2021 fui candidato a diputado federal, como bien comentas, nos quedamos muy cerca. Yo me reincorporo al gobierno federal. Pasadas las elecciones, me invita a nuestro hoy gobernador electo nuevamente a apoyarlo en gobierno federal. Y me convierto en el titular de la Financiera para el Bienestar. En ese entonces todavía Telecom. Por decreto del presidente en 2022 ya se pasó de ser Telecomunicaciones de México a la Financiera para el Bienestar. Y yo soy titular ahí prácticamente 2 años de esta dependencia del gobierno federal. Y desde ahí seguíamos nosotros haciendo el trabajo casa por casa y de movimiento. Sí te pusiste tu chalequito y saliste a las calles. Mira, ¿qué hacíamos? Como el presidente siempre nos ha pedido ser muy respetuosos del papel del gobierno con el papel político partidista, siempre que nosotros terminábamos, por ejemplo, cerramos las actividades, cerraba la dependencia, las oficinas, nosotros organizábamos reuniones vecinales
después fuera de horario laboral y en fines de semana. Entonces, toda esa gente que nos ayudó en 2021 y que dijo, oye, nos quedamos a nada, toda esa gente nunca dejamos de frecuentarla, siempre estuvimos ahí de la mano. Yo creo que ese fue uno de los factores, estar permanentemente en territorio. Que no te olviden. Que nos permitió ganar la encuesta porque las diputaciones federales, Senado, propiamente la candidatura a la gubernatura del Estado, se definieron por encuestas. Claro. Entonces, yo creo que eso fue uno de los factores que nos permitió ganar la encuesta de Morena, de mi partido, y pues ser el abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ¿no? Entonces, es lo que ya nos permite estar en la candidatura y hacer una campaña, que es lo que nos gusta a los de Morena. O sea, a ver, yo soy fundador de este movimiento. Claro. A mí me tocó caminar casa por casa con el periódico Regeneración en la mano. Ahí cuando en 8 de cada 10 casas te cerraban la puerta o no te querían recibir, yo decía todo lo contrario. En la elección que acaba de pasar, en 8 de cada 10 casas te trataban bien. Pero ¿cómo te dicen? Tú vas, te llaman y te dicen tú vas. No. El partido publicó un listado. Partido, no recuerdo bien la fecha, creo que fue por ahí de febrero de este mismo año. Tira el listado de los resultados de las encuestas y quiénes son los candidatos por cada uno de los 300 distritos. Fue una lista nacional. Entonces, solo algunos distritos que creo que no habían terminado de realizarse las encuestas no se publicaron, unos pocos, pero prácticamente ahí salió mi nombre entre... O sea, tú prácticamente a ver la lista. Sí, casi como el examen de ingreso, ¿no? De checar tu folio, ¿no? A ver si estuve o no estuve. Y sí, ahí estuvimos con compañeras y compañeros del movimiento, fundadores que igual hoy vamos a estar como diputados federales, ¿no? O Yucatán. Y ahorita que hablas de diputados, ¿cuáles son qué es un diputado? ¿Qué diferencia hay entre uno local y uno federal? Para que pues, el público conozca, ¿cuáles son las funciones de un diputado? Bueno, el diputado, si nos vamos al librito, a la Constitución, legisla, crea leyes, también las puede modificar, las puede derogar incluso. Pues el diputado, así como los senadores, son los que se encargan de crear el marco normativo. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica también vemos al diputado pues prácticamente como una autoridad, ¿no? Como de gestión. Y pues por la naturaleza del encargo, al final un diputado termina siendo también un gestor. Entonces, eso es lo que usualmente se hace, el trabajo legislativo formalmente ahí en el Congreso del Estado, para el caso de los locales, en la Cámara para los federales, y la labor de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Presupuesto igual, es un mejor gestor. Esa es facultad exclusiva de los diputados. Porque mucha gente no sabe que la definición del presupuesto de egresos es facultad exclusiva de la Cámara. El Senado no se involucra. El Senado de Seguridad, por ejemplo, que sería una de ellos, ¿no? O embajadores. Ellos tienen también sus facultades exclusivas, pero el presupuesto público. ¿Por qué? Porque desde la configuración del Estado mexicano, el Senado, nuestro sistema es bicameral, tiene una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y funcionan como, en el caso de la creación de las leyes, una funciona como Cámara de Origen y como la otra como la Cámara Revisora. Entonces, ¿qué pasa? Al final en nuestro sistema, el Poder Legislativo, ¿quién lo representa? El Congreso de la Unión. O sea, las dos cámaras. Pero su naturaleza, su origen es lo que las define. El Senado, ¿qué es? La representación del pacto federal, de la federación, de los estados, de las entidades federativas. Y la Cámara de Diputados, como tal, es la representación del pueblo. Así es. Exacto. Entonces, por eso el tema del presupuesto se deja como facultad exclusiva de la representación del pueblo. Claro, y eso no me dejará mentir acá mi estimado doctor. Desde Derecho Romano vemos esa partitura desde el Senado y los diputados, ¿no? Que esa es una de mis materias. Y acá en Yucatán, ¿cuántos diputados federales como tú hay? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos seis distritos federales. 6 distritos federales, de los cuales Morena ganó en la coalición con el PT y el Verde, ganamos 5 de 6 distritos federales. Ganamos el distrito 1 con José Barrera, el distrito 2 con Jorge Sánchez El Gallo, el distrito 3 tu servidor. El distrito 4 es el que en este momento no logramos ganar,
lo gana el PAN, Isabel Rodríguez. Rodríguez Heredia, creo que sea. Y el distrito 5 lo gana la compañera Yasmín Villanueva, que es el sur, Humán, cabecera Humán. Y el distrito 6, Jessica Saidén, también para Morena. Entonces, ganamos 5 de 6 distritos federales, pero los yucatecos vamos a tener de Morena 7 diputados federales. Porque además de los 5 que ganamos los distritos de mayoría, por el método de insaculación que caracteriza a Morena, las llamadas tómbolas, compañeras y compañeros de base del movimiento también pueden acceder a diputaciones. Y nos tocó la suerte, porque ahora sí que es suerte, de tener 2 compañeras, una compañera y un compañero de primera como diputados plurinominales, la compañera Linet Fernández y el compañero Venustiano Camal, ella de Mérida, él de Valladolid. Y pues vamos a hacer una bancada de 7 diputados federales de Morena, ahí en la Cámara. ¿Y quién nos va a representar? Pues se platicó con los compañeros, con nuestro gobernador, y me va a tocar a mí llevar a cabo pues esta labor de ser el enlace de los diputados federales, de coordinar los esfuerzos de nuestros compañeros y pues también de representar ante la Cámara, ante el Congreso, al gobierno del estado de Yucatán. Ok. Últimamente se ha escuchado muchos temas polémicos de las reformas que vienen. Me gustaría que platicáramos de estas. Por ejemplo, la reforma judicial. Hay muchos mitos. ¿Qué es la más polémica? Es la más polémica. Sí. Muchos mitos, muchas realidades. Y hay mitos allá que igual me gustaría que planteárselo aquí. El presidente dice que va a entrar y ustedes todavía van a tener presidente por unos meses. Por un mes. Por un mes van a tener al presidente. O sea, y viene la nueva presidente. ¿Cómo le van a hacer con ese panorama agregando lo que dice Rodrigo, no? Mira, es interesante porque, digo, para mí es un honor, porque pues desde hace mucho es un honor estar con Obrador. Entonces, para mí es un honor tener, no solo al presidente, es algo hasta místico en el caso de un servidor. O sea, todo desde que yo tenía 18 años, de 17, 18 años, mi corazón ha estado del lado de este movimiento, a la izquierda, latiendo fuerte, acompañando al presidente López Obrador, y que me toque ver al presidente entrar en la Cámara de Diputados y dejarle la banda presidencial a una compañera del movimiento que es extraordinaria, que es además muy preparada, honesta, sí, que es de primer orden, que además va a ser la primer mujer en la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Científica. No, hombre, pues yo voy a estar allá contento, a ver si no... se salen las lágrimas, ¿no? Porque luego esos eventos son muy emotivos. Muy emotivos, muy fuertes. Pero sí nos va a tocar tener al presidente López Obrador el último mes de su gestión. Y fíjate, no hay una discrepancia. Realmente, ¿cómo nacen estas reformas a la Constitución? Porque me dices el tema de una presidenta que se va a la presidenta nueva. Esto es parte de un proyecto de gobierno, es parte de un proyecto de nación, el de la Cuarta Transformación. Entonces, muchos creen o ven como si va a haber algún problema de disputas. La verdad es que no es así. No lo estamos sintiendo así en el movimiento. Entonces, todo esto tiene un precedente. Las reformas constitucionales que se van a discutir tienen el precedente del 5 de febrero de este año. Sí, claro. Cuando el presidente presentó 20 iniciativas de reformas a la Constitución. En el Teatro del Pueblo en Querétaro, precisamente, ¿no? Y estas reformas a la Constitución, pues por este boicot, vamos a decir, legislativo que tenían la alianza del PRI y del PAN, pues no lograron pasar, no lograron el objetivo de quedar en la Constitución. Pero ahora, pues después del resultado del 2 de junio, ya con la mayoría calificada, pues tenemos el mandato del pueblo de llevar a cabo esas reformas. Muchos dicen, oye, pues es que la reforma al Poder Judicial, ¿cómo van a hacer que van a tocar al Poder Judicial? A ver, para empezar, fue la voluntad de la gente. Nosotros nunca mentimos, en campaña siempre dijimos, vamos por una reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos por el pueblo. No mentimos y aún así la gente salió a votar masivamente. Imagínate que llego yo a la reunión vecinal y les digo, vecinas, vecinos,
¿Se acuerdan que les dije que íbamos a votar por los jueces para que los elija el pueblo? Pues siempre no, porque dicen los del PRIAN que no es viable. Me van a sacar ya. Yo decía tomatazos, pero ahorita está caro el tomate a pedradas, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy claros del compromiso que tenemos, pero tampoco es como se quiere hacer creer. Es que los de Morena no le mueven ni una coma. No es cierto. Por eso yo decía en un principio que es un esfuerzo doble. Estas reuniones que estamos llevando cada uno en nuestros distritos, en los espacios públicos que tenemos al alcance, y otra, la que institucionalmente, los foros de Parlamento Abierto, que ya concluyeron, que llevó a cabo la Cámara de Diputados. Entonces, en estos foros participaron muchos jueces, magistrados, ministros de la Corte, gente de la sociedad civil. Y sí hay varias propuestas que se han enriquecido con esto. Entonces, la realidad es que a pesar de lo que se quiera hacer creer, nosotros estamos dispuestos a que se discuta. Si nosotros estamos abriéndolo. Claro. Luego dicen es que Morena se quiere hacer con el control de la Corte. Que es un mito. Que se va a desaparecer la Corte. Oye, pero tenemos la mayoría calificada en el Senado y tenemos la presidencia. Actualmente, ¿cómo se elige un ministro? Claro. Pues por una terna que propone la presidencia de la República y que las 2/3 partes del Senado aprueban. Claro. O sea, si quisiéramos tener el control, podríamos tenerlo, ¿eh? Así es. Y aún así nosotros estamos asumiendo el compromiso de dejarle al pueblo la decisión. Eso fue lo que nos comprometimos y lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, son 5 reformas constitucionales que vamos a estar discutiendo en septiembre. Una en materia de pueblos originarios, que reivindica y reconoce como sujetos de derecho a las comunidades indígenas. Como lo ha hecho Estados Unidos y Canadá. Pero que además, fíjate, un dato muy interesante. A mí me gusta esta reforma, aunque es de las que menos se está discutiendo, porque esta reforma no salió del escritorio de algún intelectual ni nada, ¿no? Se hicieron mediante consultas. O sea, consultaron a los mayas acá en la península, toda la diversidad de culturas originarias que hay en Chiapas, Oaxaca, fueron consultadas. Los yaquis, por ejemplo, en el norte del país. O sea, se construyó con las comunidades indígenas. Entonces, es compromiso nuestro llevarlo a cabo. También va la reforma para acabar con la reelección consecutiva para diputados, senadores y presidentes municipales, diputados federales y locales, ¿no? Viene la reforma a la ley del ISSSTE, que también queremos llevar a cabo, para recuperar estas jubilaciones dignas que con el sistema de cuentas individuales de Afores, pues han afectado a la mayoría de los trabajadores. Entonces, vamos a estipular que todo aquel trabajador que gane 16,500 pesos o menos pueda retirarse con el 100% de su sueldo. Entonces, esa también la vamos a llevar a cabo. Es la tercera. La del INEC igual, ¿no? Pero todavía no la vamos a discutir ahorita en septiembre. Pero sí está sobre la mesa. La cuarta reforma es en materia de bienestar. Y ahí vienen 2 programas que nacieron de la mente y del corazón de la doctora Sheinbaum, que es el apoyo a mujeres a partir de 60 años, 60-64 años, y las becas para estudiantes de educación pública en nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Pero yo sí y agradezco estos espacios, porque sí hay que ser muy claros. Hay que tener paciencia, se lo decimos a la gente cuando estamos ahí en las colonias, en las reuniones vecinales. Ayúdenos, porque ustedes son nuestro medio de comunicación más efectivo. Ayúdenos a decirle a la gente que hay que tener paciencia. Nuestro gobernador Huacho entra el 1 de octubre, pero va a entrar prácticamente a cerrar el año. Primero hay que ver si cuando menos nos dejan sillas y plumas, ¿no? Yo confío en que sí. Parece ser que sí, confiamos en que sí. Para que Huacho y el equipo que lo va a acompañar en el gobierno, pues puedan prácticamente cerrar el año. O sea, la gente votó mayoritariamente por nuestro movimiento porque sí asumía las desigualdades de las que hablábamos. Claro. Entonces, hay que ser sinceros, las desigualdades no van a desaparecer, por arte de magia el 1 de octubre, porque tengamos gobernador nuevo. Va a ser un proceso, la mayoría de la gente está consciente, está acompañando este proceso, este proyecto del renacimiento maya, y va a ser un proceso que se va a ir desplegando y que va a ir mejorando las condiciones y garantizando bienestar para todas y todos. Pero es un proceso. Y la doctora también, como parte de esto, ya lo dijo, las becas a estudiantes sí,
pero vamos a empezar este año que viene, 2025, cubriendo todo secundarias. Actualmente las becas Benito Juárez cubren todo lo que es preparatoria. Viene el próximo año secundarias y el siguiente, en 2026, ya tendremos el 100% de cobertura en educación pública, básica, porque ya entrarán primaria y preescolar. Hemos escuchado mucho esta frase, el Renacimiento Maya, el proyecto Renacimiento Maya. ¿En qué consiste? ¿Qué viene para Yucatán? Pues el Renacimiento Maya es una serie de proyectos que nuestro gobernador electo, Huacho Díaz Mena, propuso en campaña. Son una serie de proyectos de infraestructura, entre eso la construcción de la primera etapa del anillo metropolitano suburbano, que va a ser el segundo anillo periférico, para que ya todos los transportes de carga, transportes pesados, camiones, ya no tengan que entrar al primer anillo periférico, que hasta hoy es el único, para que ya no tengan que entrar allá y puedan estar comunicados desde la zona metropolitana, que es en Humán, en Progreso, en su momento en Canacín, es en todo este aro, pues prácticamente donde se encuentran la mayoría de las empresas situadas, industriales, ¿no? Y todo. Entonces, los industriales. Entonces, viene el anillo metropolitano suburbano, viene consolidar la etapa de carga del Tren Maya, conectar el Tren Maya con el Puerto de Altura en Progreso, con el proyecto del tren transísmico. O sea, va a ser una serie de proyectos de infraestructura con sentido social, porque van a permitir, la etapa de carga del Tren Maya va a permitir que los productores yucatecos puedan transportar su producto a muy bajo costo. Entonces va a generarles más ganancia, más capacidad de contratar gente, de mejorar sueldos. Entonces, sí vamos, no estamos peleados, a diferencia de lo que querían hacernos creer nuestros adversarios. No estamos peleados con el desarrollo económico. Al contrario, lo que sí era una crítica que nosotros teníamos es que el desarrollo económico y toda la riqueza se acumulara en pocas manos. Lo que estamos haciendo es compartir ese desarrollo. Y que ese es un tema en la política. Prosperidad compartida. Hay un tema en la política, que ese es el problema, que no importa a veces los partidos políticos, pero muchas veces cuando estás en contiendas electorales, aunque sea algo tan bueno que están trayendo, como ya eres de otro partido, vamos a desacreditarlo, no me importa, ¿no? Decían, por ejemplo, tú estás hablando del tren transísmico y todo. Si es que eso es de la época de Porfirio Díaz, sí, pero si te vas a países de primer mundo, muchos tienen tren, o sea, estuve hace unos días, Europa está conectada completamente por trenes. En trenes y todo, y no estás viendo realmente el beneficio que le va a poder tener a la sociedad, ¿no? Sino que estás tratando muchas veces de ganar votantes o electores y desacreditas el buen trabajo. Esa parte, por ejemplo, que tú habías dicho de la reforma indígena, que estás de los pueblos originarios indígenas. Obviamente en Estados Unidos hasta concesiones de casino les dan, sí, ¿no? Sí, claro. Imagínate. Y en Canadá free taxes para ciertos lugares, ¿no? Pero es una gran problemática y acá el doctor está para saberlo. Te metías un actuario del Poder Judicial, lo metían a veces a notificar algo en esos pueblos y salían muertos. Sí, o sea, sí. No salían esas personas porque ellos en el cuarto constitucional nos dice es que ellos se rigen sobre sus propias leyes y ahora los estás integrando. Ahora sí se está reconociendo a ese mandato de la Constitución. Ese mandato, pero también lo están haciendo sujetos a derecho. Sí, porque claro. También lo dice. De eso nadie habló. En los medios hegemónicos nadie habló. Pues es que lo que tiene concentrada la atención es la reforma al Poder Judicial. Y mira, concluyo con el Renacimiento Maya. Es desarrollo económico con desarrollo social y humano. Porque no solo son los proyectos de infraestructura, vienen los programas en materia de bienestar que va a llevar a cabo Huacho a nivel estado y también viene la parte de detonar las zonas marginadas. Por ejemplo, él tiene comprometido a hacer un centro cultural, un centro renacimiento en el sur de Mérida. ¿Para qué? Para que en esa zona, que es donde muchas veces se ve o se sufre más, se padece más la drogadicción, el pandillerismo, pues para que los chavos que estén ahí tengan a la mano, antes de agarrar un arma, tengan a la mano un instrumento musical que les permita, pues, forjarse en el tema cultural o agarrar y adoptar un deporte, comprometerse con el tema disciplinario. Entonces, es un tema de desarrollo, sí. Va a haber desarrollo económico, pero con prosperidad compartida, con desarrollo social. Porque no
el que le vaya bien al Estado no significa hacer más ricos a los más ricos. Claro. Es válido generar riqueza y es muy válido que el empresario honesto, que cumple con su pago de impuestos, que lleva a cabo políticas en beneficio de sus trabajadores, también es justo que gane. Un sentido social, Pero, como tú lo dijiste. pero con sentido social, porque al final, pues ¿a quién le conviene tener trabajadores a gusto y contentos? Pues a los mismos empresarios. Claro, ¿no? es una Entonces, con eso es otra lo que igual. queremos llevar a cabo. Y efectivamente, pues el tema de la reforma del Poder Judicial, que luego nos desviamos con esto, es que como es una charla No pasa acá, nada. Estamos para Pero platicar. tenemos que Estamos tocar, para no platicar. está cartonado. Tenemos que tocar la reforma judicial porque pues hay 3 abogados Sí, en la sí. mesa y es Y podcast estamos, jurídico. y el entonces, podcast es jurídico, ¿no? Entonces yo creo que, mira, es la más polémica de las reformas por lo que representa, pues es la reconfiguración de uno de los 3 poderes de la Unión, no es poca cosa. Pero yo creo que sí, el Poder Judicial no ha entendido los tiempos de cambio. La gente ya no quiere derroche y un gasto superfluo y tan faraónico en las instituciones de gobierno, en las instituciones públicas. Ese fue el mandato, en buena medida, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero vamos a poner en propuesta contexto un austeridad. gasto faraónico, pero no personal. No, O sea, también. porque A ver, el- No. es que, ¿a qué nos vamos? Una de las mayores críticas que le estamos haciendo al Poder Judicial son los excesos Ujú. a los De que se van en prestaciones el que tema tiene. de prestaciones de presupuesto de todo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, tú tienes, fíjate, los ministros de la Corte se asumen los guardianes de la Constitución, pero la Constitución señala que nadie debe ganar más que el presidente Así es. de la República. En el servicio público, quiero aclarar. ¿Y cuánto están ganando? Porque están ganando sueldos. Para el 2023 se estipuló un sueldo de 315,000 pesos, que es más del doble de lo que gana actualmente el presidente de la República. Cada ministro, cada uno de los 11 ministros de la Corte. Entonces, pues evidentemente empezando por allá, pues ya estamos empezando mal, ¿no? Ujú. Tienen prestaciones, mira, si tú te vas a las prestaciones que tiene un ministro, tiene apoyo para anteojos, Ujú. hasta a mí se me hizo raro, apoyo de comedor y otro concepto que es apoyo para gastos de alimentación. Que es un dineral O al sea, mes, ¿eh? Pero si para empezar, yo no sé si estos dos sean lo mismo, cuál sea la diferencia entre comedor y gastos de alimentación, pero si te vas, a ver, ¿de verdad necesitas apoyo a gastos de alimentación? Cuando estás no ganando vaya a lo ser que que estás ganando. no vaya a ser que sus 300,000 pesos al mes no les Pero es vayan que a dar. Oscar, Pues, es para que coman caviar todos los días, langosta todos los días. No, pues es que a esto nos referimos Claro, con excesos. excesos de prestaciones personales, para mí es un excesivo. Gasolina, son más de 20,000 pesos al mes que se les da. Pues, ¿a dónde Y- van y a mal ir? Celular, distribuida seguro para médico que de te- gastos mayores, que eso Claro. lo tenía también el gobierno federal. Y Y, se lo cuando quitó. llegó el programa Austeridad Republicana, el presidente López Obrador se fue para atrás. Y mal distribuida igual las prestaciones que le dan, porque por ejemplo yo di un caso de una persona que es conocida, Ujú. la seguridad. A mí me hubiera gustado más que los ministros tuvieran presupuesto en seguridad. Sí lo tienen. Sí lo tienen tienen, un Pago dineral. por riesgo. Y pero, se tienen- llama. pero ahí te va una triste realidad que pasa es que no les ponen seguridad. Muchas veces no les ponen seguridad. A ciertos jueces de otros lugares, así como hay cosas de excesivos, hay no, jueces claro, en no, otros porque lugares. tienen que concentrar a los escoltas Claro. con los ministros. Con- Ujú. hay jueces en ciertos lugares que no les ponen seguridad y pues ¿qué pasa? Pues los matan. Nos matan, o sea, ese es el problema, que muchas veces está centralizado. Que eso es lo que nosotros hemos hecho como principal crítica, o sea, porque muchos nos dicen, sí, pero los diputados ven el presupuesto, no es así como funciona. A ver, el Poder Judicial elabora su anteproyecto Ujú. de presupuesto, lo manda a la Secretaría de Hacienda porque es el canal, Claro, pero la Secretaría de Hacienda ahí sí no le mueve ni una coma a la propuesta del Poder Judicial. claro. Tal cual lo que tiene que hacer es integrarla Pues no al paquete puede. económico y presentarla. No puede, porque el que Entonces- tiene que hacerlo es el Consejo de la Judicatura. Para eso Efectivamente, estaba. que son ellos lo que lo hacen. ¿Qué pasa? Porque dicen, pero no los diputados ven el presupuesto. Sí, pero por ejemplo, si me piden 100,000 millones y nosotros decimos en la Cámara, bueno, que sean 80,000 millones porque no hay más y hay otras áreas,
Con esos 80,000 millones, ¿tú crees que adecúan todo su presupuesto? No. Claro que no. Sus prestaciones ni las tocan. Ujú. O sea, mayormente ellos se decía, está etiquetado, gástatelo, porque si no te lo gastas, sabemos cómo va, así llega. llegan y pueden perjudicar incluso a trabajadores de abajo en el escalafón, en la jerarquía de la carrera judicial o a los trabajadores administrativos, pero sus prestaciones y privilegios no los tocan, ¿eh? No lo creo, que no. Entonces- exactamente, no los toca. Entonces, ¿cuál es una de las principales exigencias? Esa. Bien. Queremos un poder judicial más cercano al pueblo. Y entiendo que esas prestaciones, lo que se les va a recortar con estas reformas, va a ser para el fondo de pensiones. Es Así decir, es. para la gente. Para seguir nutriendo ese fondo que va a ser el que garantice que los trabajadores que desean retirarse, que ya cumplan con los requisitos para retirarse, lo hagan Y te voy a decir algo, dignamente. Oscar. Para mí hasta el sueldo, no me importaría que ganen 300,000 pesos si le quitas todas las prestaciones que tiene. Hay, creo que de gastos médicos, 30 millones de pesos y cosas que dices, oye, ¿cuándo? Pero es que Pedro, ganando lo que gana el presidente, ¿para qué requieren más? Bueno, pues... ¿Para qué requieren 20,000 pesos al ahí mes en yo gasolina? sí tengo un pensamiento, ¿no? Ajá. Muy personal, ¿no? El presidente, yo le entiendo que es el representante del Poder Ejecutivo, Ajá. pero como abogado, cuando tú estudiamos de abogado, aspirabas a 2 cosas como máximo reglamento, ¿no? O sea, una era para llegar a aspirar a ser algún día ministro de la Suprema Corte, era como que el top, vamos a decir, de ser abogado. O el abogado litigante. O el más. abogado litigante Harvey Specter, ¿no? Así Como es. que estamos viendo. Entonces, pues si tú eres el doctor más importante del país, vas a ganar millones, ¿no? Entonces, si tú eres el abogado más importante del país, que no eres Harvey Specter y quieres dedicarte al servicio público, pues igual sería bueno que ganaras una buena remuneración. No estoy diciendo que gane más del presidente, ¿no? Pero pues estás aspirando a un puesto que es uno de los más importantes dentro de tu nación y es un honor, ¿no? Pero O sea, yo pensaría distinto a ti. Por ejemplo, los que llegan a la corte son servidores. claro. Así es. Y quiero saber si una persona va a ver a estas personas, a estos ministros, a los jueces, si los reciben. No los reciben. Ese es el tema importante, la cercanía de la gente. Y más que nada lo dijo el ministro Lainez, que a él lo considera una buena persona que ha entendido cómo va a cambiar el sistema. Y ha dicho, nosotros cometimos un error. Se paró el ministro, dijo, en las pláticas que han hecho ahora con el Lainez Congreso. Potisek. Y dijo, nosotros no nos hemos acercado al pueblo. Claro. Y ese es nuestro gran error. Y eso es precisamente lo que estamos informando. Nosotros le decimos a la gente, y fíjate, es curioso, yo les digo, díganme el nombre de un juez federal. No se lo Nadie saben. sabe. Nadie sabe. Ni uno. No, espérate, no te En vayas lejos. ninguna No, reunión. jueces locales. Del circuito judicial. No que sabe. No, tenemos. a eso me refiero, les digo de acá, de un juez federal acá en Yucatán, de los que están en Petronil. Cuando me Nadie ha tocado estar en las asambleas informativas, yo le pregunto a la gente, ¿quién tiene problemas? Alcen la mano. Problemas legales. Casi todos alzan la mano. ¿Dónde se resuelven los problemas legales? ¿Quién los resuelve? El juez. Perfecto. ¿Qué juez? ¿Dónde está el juez? No lo saben. Si tienes un problema, ¿dónde vas? Y si se para gente y me dice, Claro. yo sí sé, es el juez tal, lo fue a ver y no me recibió. Es un corrupto, empiezan a gritar. Porque Es que- ¿qué pasa? Mira, el actual sistema ha hecho precisamente que los ministros de la corte, los juzgadores, jueces, magistrados, yo digo como que navegan de muertito. Pues nadie sabe quiénes Nadie sabe son, qué hace. cómo se llaman, qué hacen, qué están resolviendo, ni a quién están beneficiando. ¿Sabes cuáles son los 2 casos más controversiosos en la Suprema Corte que lo conocen la mayoría de las personas? Florence Cassés, porque se agredió con Loret de Mola. Sí, por el tema del montaje. Y la del amparo de la marihuana recreativa del ministro Saldívar, que fue el ministro Saldívar. Sí. Son los 2 casos. La gente le pregunta, ¿y qué hace la Suprema Corte? 12 caballeros dorados ahí como caballeros del Zodiaco, aunque sean menos, pero no importa, no saben qué hace. el Efectivamente. ministro. Y la justicia, el tiempo que se tarda para que es te hagan excesivo. justicia. Dato Excesivo. curioso, en la reforma a la Constitución viene un tema sobre los Del tiempos. tiempo, para claro. En materia fiscal a 6 meses y en materia año. penal a 1 año, ¿no? Claro. Y pasando ese término ya se puede invocar al Tribunal de Disciplina Judicial que viene a sustituir Al Consejo de la Judicatura. Judicatura Federal, ¿no? Que hoy en día no tienen Entonces- castigos porque con el Consejo de la Judicatura son juez y parte. ¿Quién es el que le debe dar entrada en el Consejo de la Judicatura hoy al análisis de un juez presuntamente acusado de ser corrupto?
la ministra Norma Piña, Claro. que es la primer opositora a la reforma. Que además, fíjate, a mí algo que me parece curioso, nos acusan de dogmáticos a los de Morena, y los que han sido dogmáticos son los defensores de que no vaya la reforma al Poder Judicial. Dicen, no, es que hasta invocan, ¿no? La Constitución, nosotros como guardianes, somos el contrapeso del Ejecutivo. A ver, que me digan en la Constitución donde dice que el Poder Judicial es oposición al Ejecutivo. No, O sea, no es que sea oposición, jamás puede ser nunca oposición. es un tema de oposición, Contrapeso, son poderes sí. de la Unión. Pero Yo qué diría, más que oposición, contrapeso, no. es el regulador que efectivamente Claro. las determinaciones del Ejecutivo no se extralimiten a lo que marca la Constitución. A su competencia. Que no sí. salgan del marco normativo. Hasta Claro. allá. Pero se asumen como los defensores y el contrapeso. No es así. A ver, acá hay una cuestión muy clara. Queremos un poder judicial cercano a la gente. Lo decía hace rato. O sea, bien podríamos hoy con las reglas actuales nosotros tomar la decisión de ir controlando el poder judicial. Es como lo del INE. Salen nuestros opositores a decir, el INE no se toca. Llega con los mecanismos actuales Guadalupe Tadei a la presidencia del INE y ahora el INE sí se toca. Entonces, o sea, ya llegamos incluso a excesos en los que la oposición, con tal de estar en contra nuestra, está en contra de todo. Primero el INE no se toca, ahora que se va el tema de la representación que ellos aluden que es una sobrerepresentación, ahora sí se debe tocar la norma, ¿no? Oye, el sistema de representación proporcional de asignación de pluris tiene desde 2008. Lo eligieron todos. Y así mismo, Todo lo eligieron. y así mismo fue como se conformó Sí. la supermayoría que tuvo el PRI en 2015. Yo no vi al PAN y al PRI diciendo, oye, estamos sobre representados. Ahí así, en esa sí te doy la razón, porque en su tiempo, pues el presidente, yo igual lo reviso, hay cosas que tienen muy buenas, pero en su tiempo dijo, quiero tocar el INE, pero ese INE fue el que lo puso a él, y ya luego como que dijo, no, ¿sabes qué? Como que hay que nada más reformarlo y vamos a cambiar una situación, porque entendió que como que lo que estaba pensando no iba para allá. Pero eso que tú estás diciendo ahorita de la representación proporcional que tienen para que les den la mayoría calificativa en el Congreso, lo aceptaron ellos, igual todos los partidos lo aceptaron y estaban conformes. Pedro tiene más de 15 años aplicándose así el sistema. Así es. Y no puede ser que ahorita cuando no te beneficia la jugada, pues vamos a hacer creer al pueblo. Es lo que yo te decía. Mira, y es válido. Vi que hubo una manifestación en el INE. Ahí unas personas fueron pues a manifestarse vinculadas a esto de la marcha rosa, ¿no? Por el tema de la sobrerepresentación. Bueno, yo no los vi. A muchos de ellos en 2015 con la supermayoría que tuvo el PRI y el PAN. Yo no los vi quejándose. Porque este modelo de asignación de pluris tiene más de 15 años. Claro. Entonces... ¿Y qué provocaba? ¿Sabes qué provocaba, Oscar? Que, por ejemplo, si tú, antes, espero que no pase esto con ustedes, ¿no? Si ustedes eran mayoría de diputados en Morena, vamos a decirle acá, y el PRI tenía diputados y el PAN, pero no tenían la mayoría calificada. Y para tener la mayoría calificada necesitaban la bancada, no lo sé, del PT o del Verde o del PRI. ¿Qué pasaba con los diputados? Los compraban a billetazos. Los vimos en el gobierno de Peña Nieto. En la reforma energética hay muchos videos bueno, que el dio. Pacto por México. Claro, el Pacto por México fue eso. Fue entonces, la construcción de un frente que te permitía tener una mayoría calificada. Claro. Pero no te vayas lejos, Pedro, no te vayas lejos. Yucatán. ¿Qué pasó con ahorita el Congreso, el Congreso, los que están terminando ahorita? Pues todo lo que decía el gobernador pasaba. ¿Y cómo dejaron a Yucatán endeudado? Es que ahí el tema. Fíjate, mira, la gente que se fue a manifestar tiene todo el derecho a hacerlo. Yo no comparto su posicionamiento, porque estamos jugando con las reglas que actualmente tiene el sistema y que tienen muchos años. O sea, no puedes venir a querer cambiar la aplicación de las reglas ya que pasó el juego. Claro. O sea, ya terminó el partido y ahora sí, oye, fíjate, y si no contamos que cada gol que meta un defensa valga por 3. Porque no me digas que no sabían que iban a ir en coalición, porque lo sabían. No, es así. Ellos también fueron, ellos mismos fueron en coalición. En una coalición. Entonces, hoy por hoy, ese es un tema. Pero yo, ¿por qué lo tocaba? Por el tema de
de los excesos del discurso, Así ¿no? es. Cómo van de un lado para otro bandeándose la oposición con tal de estar forzosamente en contra. La reforma al Poder Judicial tiene un objetivo, es tener un Poder Judicial Más que honestos. se sienta y que se deba al pueblo. Así es. Que al final, si revisamos el artículo 39, el soberano es en todo momento el pueblo. Claro. Entonces, Claro. necesitamos un Poder Judicial que pase Ujú. por el tamiz de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque yo, tu servidor, sacó casi 100,000 votos en el Distrito 13. Y yo me siento responsable con esos electores y con los que no votaron por mí, porque me toca representarlos a todos. Así es. Entonces, pero yo sí siento ese peso, yo sí siento el compromiso de, oye, no eres tú, Son todos. Ujú. es la gente que está representando. El Poder Judicial no siente eso. No. Y hoy, con los escándalos de nepotismo, si al caso el juez federal fulano de tal se sentirá comprometido con el magistrado que le cedió su espacio, Ujú. o el que lo promovió, o este magistrado que tiene casi 70 familiares, pues ¿a quién le deben lealtad? ¿Al pueblo? Pues claro que no. No. Al tatich de la familia que fue metiendo a todos y cada uno. No. Queremos un Poder Judicial que se sienta comprometido con el pueblo. Pero además, lo que a mí de verdad me saca de onda son todas las mentiras que están dando. Es que el crimen organizado ahora Ujú. va a poder proponer. No es cierto. A ver, primero, esa es una. Otra mentira que dicen es que ahora, ¿cómo va a ser? Hasta un viene va a poder ser juez. No No es se puede. así. No es así. Y ojo, para empezar, que es un comentario profundamente clasista. Ujú. Yo sí que tengo que decir que yo conozco dos bienes que tienen una integridad moral mucho mayor Claro. que la de un buen número de jueces. Claro. Claro. Pero ese no es el tema. Los requisitos de elegibilidad para ser juez, magistrado o ministro de la Corte no se han tocado. Y yo tengo ahí No una se han discordia tocado. con eso, porque yo creo que se le fue también al que lo hizo allá. Está muy bien los requisitos. Para lo que no sepan la audiencia, los requisitos te dice que debías de tener tu título más o menos de Para ser 5 juez, años. 5 años de titulación, pero magistrado, experiencia 10. Allá la regaron un No, poquito. ¿ah? lo que actualmente marca la Constitución no se ha modificado. Ese es el problema. Para ser, además de ser ciudadano mexicano por Ujú. nacimiento, además de gozar de buena reputación, además de no haber sido sentenciado por un delito que amerite prisión, los requisitos en específico para ser juez son tener 30 años de edad 30. y 5 años de 35, titulación. ¿no? No, 30 años de edad para jueces y para 5 juez. años Para ministro, de 35. titulación. Sí es. Magistrados y ministros, 35 de edad y Claro. 10 años de De titulación. titulación. Entonces, eso no lo estamos No se tocó modificando. nada. O sea, No se tocó. hoy por hoy, con la nueva integración del Poder Judicial, también van a tener que ser abogados Claro. que tengan que cumplir con esos requisitos. Esos son- Aclarando para gente que decía que iban a ser bien. No. No es cierto. Con es todo que el un respeto. maestro, ¿cómo va a ser juez? No puede. No puede. Bueno, pues, maestro en Derecho tal vez, Maestro o en algún Derecho, sí, docente, claro, algún no. abogado que dé clases, puede ser. Claro. Pero los requisitos de elegibilidad no se han tocado. Claro. Esa es una. Dos, tampoco es que cualquiera se pueda No. anotar. Ujú. No, tienen que pasar por un filtro que son ser propuesto por uno de los 3 poderes de Así la es. Unión. Para el caso de ministros de la Corte, Presidencia de la República, el Ejecutivo propone 10. El Legislativo propone 10. 5 Cinco y vamos cinco. a elegir los diputados y 5 los senadores. Ujú. Y 10 más los va a elegir El mismo Poder Judicial. el Poder Judicial. Entonces, hasta ellos mismos. Ya veremos si los ministros Se y la autonominan ministra a sí Piña, mismos. Se si la autonominan. ministra Piña va a nombrar a esos secretarios comprometidos que siempre salen con las mejores calificaciones en los exámenes, pero que nomás no hay espacios de jueces para ellos. Esos que se van hasta las 12 de la noche, 2 de la Ujú. mañana, que se llevan la chamba a ver si van a proponer a ellos, los del Poder Judicial. Entonces, hoy por hoy, vas a requerir ser propuesto por uno de los 3 poderes de la Unión. Entonces, no es como que cualquiera se Que pueda eso está postular. muy bien, porque antes era propuesto por el mismo presidente. Por el Sí, presidente. le Ahora están lo vamos a limitando abrir. al presidente para que los poderes entren. Ahora estamos involucrando a los 3 poderes. Y hay quien dice, la campaña que van a hacer.
el INE, nosotros les vamos a No hay pagar la campaña. no hay financiamiento ni público ni privado. Eso está prohibido. Únicamente van a gozar con los tiempos oficiales en radio y televisión para la presentación de los perfiles. Y está también prohibido que se vinculen campañas de candidatos a puestos de elección popular Con partidos políticos con los candidatos a juzgadores. No juntos en procesos electorales, pero no revueltos. Y ellos tienen que buscar sus espacios igual abiertos para poder hablar sin un peso Entonces, cobrado. sin un solo peso. Y esto, porque luego dicen, es que va a costar mucho. Pues si al caso va a costar la impresión de boletas. Solo si se tiene una elección prevista, una elección extraordinaria el próximo año. A mediados de año se debe votar, de aprobarse la reforma ahorita en septiembre. Sí, para a mediados luego de año, homologarlo. para que a partir del 1 de septiembre de 2025 ya entre la nueva integración de la Corte. Entonces, eso sí, ya a partir de ese momento se va a ajustar y va a ser concurrente con procesos electorales, pero repito, no van a hacer una campaña como tal. Entonces nos dicen, oye, es que va a ser más costoso. Bueno, solo este año 90 millones por el tema de los anteojos, pues Sí. dime, si al caso las papeletas te van a costar. Pero sí estamos convencidos de que va a haber un poder judicial o se va a integrar un poder judicial mucho más comprometido con las políticas de austeridad republicana. Y cercano a la gente. Y cercano al pueblo, que eso es lo que queremos. Y acá en Yucatán, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? Que eso todos preguntan. Esa es una muy buena aclaración. Mira, la reforma constitucional prevé que de aprobarse, como seguramente se aprobará, 180 la reforma a la Constitución, al Poder Judicial de la Federación, le da un espacio de 180 días, un término a los congresos locales para que legislen, ajusten y homologuen sus procesos. Es decir, seguramente acá en Yucatán también ya vamos muy pronto a tener un nuevo Tribunal Superior de Justicia donde sea el pueblo el que defina a sus magistrados y a sus jueces del fuero común. Sí, un tribunal disciplinario igual, ¿no? En lugar del Consejo de la Judicatura. También el Consejo de la... Es que son figuras similares. El Consejo de la Judicatura Federal, también hay un Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y que igual prácticamente se eliminarían estas dos figuras para dar, en el caso federal, paso al órgano de administración judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, y lo mismo, lo propio a nivel Estado, también se va a crear un órgano de administración judicial estatal y un Tribunal de Disciplina Judicial que sea el que se encargue de la vigilancia, sanción y pues también en su caso de ejercer las sanciones, contra los personal del Poder Judicial, porque muchos dicen contra los jueces y ministros. Sí, pero también es el personal servidor público del Poder Judicial el que va a entrar en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal de Disciplina. ¿Sabes que nos han platicado mucho acerca de esta reforma? En la parte de los ministros yo lo veo genial, o sea, muchas de las partes están puestas ahí. En la parte de los jueces y los magistrados a nivel federal, y vamos a llevar lo que también puede pasar a nivel local, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando llegues a elecciones, por ejemplo, Mérida, vamos a decirle acá si lo tenemos que homologar, Mérida debe tener ¿cuántos jueces? Como 80 jueces mínimo. No. Federales, no. No, locales. 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 Mercantiles. Familiares. Mínimo debe tener penales. como casi 100. No, son muchos. No. Estamos hablando de que en el interior del estado hay Valladolid, Tizimín, Canacín, Humán, 30, Tecash, 40, Ticul, no sé. Motul, Progreso. Ahí hay 8. Hay distritos que tienen penales. Ponle unos 15 por allá. Y en el interior, y aquí en Yucatán, en Mérida, están los familiares de la mañana, de la tarde, unos 10. Un tradicional 11. Los mercantiles, los civiles. Supongamos que quedan 40. Por ahí. Acá hay una problemática que es la que yo veo en la parte del gobierno del estado y en la parte también federal, porque Y también faltan los laborales. y los laborales. Va a tocar un distrito en Mérida, porque lo prevé la ley si lo homologamos localmente, que vayan a tener que votar por 40 perfiles los ciudadanos.
No va a ser tan así, porque muchas de las propuestas, por eso decimos, luego dicen, es que no le mueven ni una coma, no, se están enriqueciendo las propuestas y todavía se está discutiendo cómo va a venir el tema de la elección. Hay quienes proponen una sucesión progresiva. Se está terminando el mandato de este juez, bueno, se va a elección, ¿no? ¿Me explico? Claro. O sea, eso todavía no se ha definido. En su momento seguramente lo estaremos atendiendo acá con los compañeros en el Congreso del Estado. Yo Pero tenía una mecanismos. opinión allá subjetiva mía y porque también lo han reclamado varias partes de personas, porque así como hay personas muy malas en el Poder Judicial, personas buenas, también ¿no? hay muy buenas, Se excelentes y servidores se públicos. respeta la carrera judicial que ellos están tratando que se respete. Poder llegar a que los jueces sean por realmente una carrera judicial. ¿Qué será que hoy en día se respete la carrera Claro, judicial? No se respeta. Hoy no se respeta. Pero ya con tal vez un tribunal disciplinario de una manera... Te digo, tiene secretarios de acuerdos que presentan y que son aptos y son idóneos para ocupar el cargo de juez y nomás no llegan pues porque no están en la gracia de quienes toman la decisión. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Queremos que sea la gente la que toma el pueblo. Mira, el pueblo mexicano, el pueblo yucateco es uno de los más informados. Cuando la gente toma la decisión a conciencia, no se equivoca. Yo creo que a eso le tienen miedo muchos de nuestros adversarios. Claro. A que hoy en día, fíjate, el pasado proceso electoral, tiraron dinero como nunca antes. Nunca antes habían tirado tanto dinero. Y creían nuestros adversarios que de esta forma iban a comprometer al pueblo a apoyarles. Y no fue así. No. En mi distrito tiraron triciclos, despensas, materia de construcción, jamones, dinero en efectivo. Y al final la gente agarró todo y a la hora de la hora optó porque llegue la cuarta transformación. Entonces, yo evidentemente entiendo que estén preocupados, pues porque se dieron cuenta que la voluntad y la dignidad del pueblo no tiene precio. Pero es que no han entendido. A mí me sorprende que no han entendido este punto, porque esto no viene solamente de las campañas del PAN y del PRI anterior. O sea, ya no se hace la política como antes. Y eso es lo que me sorprende, que ya vieron el resultado, que se han perdido campañas del PRI, que se han perdido campañas del PAN, que el mismo PRD ha perdido campañas y siguen tratando de hacer la misma política. PRD en paz descanse. En paz descanse. Ya estuvo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba? Te lo digo aquí en una cuestión personal de nosotros. Había una colonia que se llama Santa Rosa, acá atrás del centro, ¿no? Y tocaba a unos amigos operar esa colonia hace muchos años. Y veías que el PRI hegemónico en su tiempo daba todo, o sea, hasta motos, ya sabes, así, pagos, todo así. Y la gente decía, pero le decía a una persona, un viejito allá, le decía, ¿para qué les das? Si son panistas allá. O sea, el viejito sabio. Y les llenaba, y lo agarraba a la gente. Sí, vamos a votar por ti. Salí y votaba por el PAN. Y ahorita está pasando. Bueno, ahorita le aplicaron la misma al PRIAN. Al PRIAN, claro. ¿Por qué? Porque el hartazgo social viene de causas, como tú dices, las cuales que no son satisfechas a muchas necesidades sociales. ¿Por qué? Porque el sur sigue habiendo calles que están hasta la fregada de todas rotas y no las atienden, pero el norte sí nos ponen semáforos hasta de Amsterdam, ¿no? Porque en el norte sí pasa el IETRAM y en el sur nunca voy a ver que pasa un IETRAM en San Antonio Sluch, ¿verdad? Entonces... Es que eso fue precisamente lo que llevó a la gente a tomar la decisión de que llegue la cuarta transformación. O sea, por el bien de todos, primero los pobres. Es una frase profunda. Muchos creen que es nomás eslogan y no es así. Es primero poner por delante el interés de la gente. Vamos a generar riqueza y desarrollo para todos, claro, pero hay que primero darle la mano a quienes se están quedando atrás para que se vayan emparejando. Y eso es un desprestigio que les han hecho. Muchas veces les dicen que son de izquierda solamente, pero déjenme decirle que su izquierda de ustedes, para mí, la izquierda de Morena, o sea, es una izquierda nueva, genial para mí. Porque no aplico ciertas cosas con el presidente Obrador, pero sí aplico con muchas cosas con la doctora Claudia Sheinbaum, porque me gusta, porque es como una izquierda renovada, porque ya no es una izquierda como tal, porque toman también acciones de derecha, porque me estás diciendo... Mira, la discusión de izquierdas y derechas hoy está rebasada. Ya está rebasada. Ya no existe. Te lo pongo, por ejemplo, el caso de China. Claro. China tiene un régimen comunista. Es el Partido Comunista de China, lleva muchos años allá, desde Mao Zedong, y
hoy en día un país comunista pues es uno de los mejores operadores de una práctica de capitalismo. Y le están diciendo un fomento izquierda económica modernista. O tienen un nombre, la acaban de catalogar con un nombre, izquierda modernista, nuevas vertientes de no sé qué. Que dijo, y eso te lo digo así, Venezuela lo quiere copiar, pero no va a poder copiarlo obviamente por muchos factores, pero México sí. México sí lo está haciendo. Y estaba viendo una entrevista muy, muy buena el otro día del podcast de Rodrigo Herrera, que sale con Osotrava en Cracks. Y le estaba diciendo es que el presidente López Obrador, y eso es un acierto para mí, se adelantó en economía. No se endeudó. ¿Sí? No se endeudó. Él no pidió préstamo con el Fondo Nacional. La política de bienestar, el estado de bienestar, que es lo que propone Morena, que es esta izquierda, vamos a decir, con sentido. ¿Cuál es la idea? Una izquierda y una derecha como tal, hoy en día, así de que el dominio completo del Estado sobre los bienes de producción no es viable. Y ya se rebasó esa filosofía. Claro, completamente. Pero pues nosotros nos asumimos y llamamos de izquierda, sí, porque yo sí creo que tiene que haber un control, una regulación y una rectoría por parte del Estado para garantizar que las reglas económicas. ¿Qué pasaba con el sistema de derecha? ¿Cuál fue el peor error de la política neoliberal? Que el Estado no se involucraba. Entonces te decían, no, pues es que la libertad de mercado, que vayan y todo el que quiera hacer empresa, pues vaya y se rife y el que tenga éxito es porque es muy bueno. Y el que tenga más que se frega todos. Sí, pero pones a competir al que pesa 15 kilos con el monopolio que pesa media tonelada, ¿no? Entonces, pues tampoco es justo. Entonces, es una nueva forma de concebir la política poniendo por delante el interés de la gente. Y efectivamente, mucho de la crítica que tenía Andrés Manuel era que iba a ser prácticamente alguien que iba a llevar a la ruina, en crisis, iba a dejar el país. A hacer Venezuela, en materia económica, ¿no? Decían que el dólar iba a estar a ¿cuánto? A 35 pesos por dólar. Que Venezuela del Norte iban a ser nosotros. Sí, que íbamos a estar como Venezuela y que las filas en el un superpeso, la economía está bien. Un superpeso, finanzas públicas sanas. El tema de la deuda completamente controlado. Y hay muchos estudiosos que dicen, la mayor inversión, porque decían, no, es que Andrés Manuel va a espantar a las inversiones. Es el gobierno que tiene el récord de inversión privada, nacional y extranjera. Y hay que decir que el peso subió un poquito, pero no es por tema de México, sí es por incertidumbre de Estados Unidos, por el mercado de Japón, por ejemplo. Revisa, Pedro, los últimos podcasts de economistas. Hay quien dice que al finalizar este sexenio, el peso debe estar a $13. Hay quien dice eso. Sí se dice. Y te voy a decir otra cosa que decía ahí. Y con todo y que atravesamos una pandemia que fue una cuestión que partió al mundo. Pero ¿sabes cuál es la problemática que se viene, que está acentuando esto? Es de que las nuevas tecnologías que se están acercando, incluyendo la inteligencia artificial que se está llevando a cabo, está sustituyendo muchas de las actividades que hacen las personas normales, ¿no? Las grandes empresas del mercado, precisamente las que decías de 2 toneladas o de media tonelada, son las que despiden más personas, claro. Son las que piden más personas. Y esas de Silicon Valley que entran en un sistema de rondas no están siendo financiadas ya. Porque no es viable. Porque es más viable tener una persona automática que te haga un trabajo que te haga una persona física. ¿Y qué pasa cuando tú despides a tantas personas en las empresas? Sí, claro. Te quedas sin recurso. Malestar. Pues te voy a decir qué países ya están preparados cuando pase eso. México, porque tiene los programas sociales. México le van a dar gracias a sus programas sociales y te despiden. Tú no vas a quedarte en la calle. Una táctica muy... Ya estamos hasta hablando de filosofía política y todo. Una táctica muy perversa de la derecha precisamente es eso. O sea, el propio sistema permitía que haya desempleo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un grado alto de desempleo, puedes mantener un esquema de salarios bajos. Claro. ¿Por qué? Porque si el día de mañana... pues uno se retira, pues fíjate que hay muchos con salarios de hambre, pero a padecer hambre, a tener un salario que me va a medio matar el hambre. Prefiero tener un medio salario. Era un círculo vicioso así es. Que se rompe cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Como tú dices, hay que regularlo. Fíjate, a los empresarios mexicanos les ha ido muy bien con este gobierno.
Hay quienes evidentemente asumen sus posiciones más dogmáticas, Claro. como el caso de Claudio X González, como el caso de estos empresarios que están en contra del presidente López Obrador, pero que les está yendo mejor que nunca. ¿Eh? Yo creo que les Y sale... que no son muchos, no son la gran mayoría. Yo creo que ser en contra del presidente es lo que les beneficia a ellos. Porque si en el momento que dejen de estar en contra, yo creo que ya no les va a ir tan bien en sus empresas, ¿no? en ese punto. Y eso es lo que tú tienes toda completamente razón en ese punto. A veces era mejor dejar a la persona media muerta de hambre porque luego hay otro como que lo reemplazamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver que realmente sus necesidades básicas estén cubiertas. Que esa es la misión, es la tarea y es la encomienda que tiene la Cuarta Transformación. Que nadie más vuelva a morir de hambre. Y se han dado grandes logros. Acá presumían con bombo y platillo pues quienes actualmente gobiernan, que les gustaba mucho saludar con sombrero ajeno. Pero si vamos al estudio que se hizo por parte del INEGI en 2023, donde ahí, entre otras cosas, sale que se redujo el 50% la pobreza extrema, la pobreza alimentaria en Yucatán, que es un logro que no cualquiera se puede dar el lujo de presumir. Si tú te vas al análisis, fue gracias a los programas del bienestar y a la derrama económica que han generado proyectos como el Tren Maya. Claro. Entonces, los proyectos de infraestructura que está llevando a cabo el gobierno federal. Entonces, estamos convencidos también que vienen los mejores años para Yucatán. De verdad, Rodrigo, Pedro, se los digo, la doctora Claudia Sheinbaum no se quita Yucatán de la mente, ¿eh? O sea, su primer rueda de prensa como presidenta electa, bueno, formalmente va a ser presidenta electa el próximo 15 de agosto, ¿no? Que le den su constancia. Pero ya que se ganó la elección, su primer rueda de prensa dijo, voy a hacer una gira en los estados para refrendar los compromisos de campaña. Como en Yucatán, el primero que dijo, con el gobernador Huacho Díaz Mena, quedamos en impulsar el renacimiento maya. Y la doctora ya lo hizo parte de su plan nacional de desarrollo y pues nosotros contentísimos porque Yucatán, que antes nos quejábamos en Morena que pasamos desapercibidos, ni caso nos hacían, hoy Yucatán está en la mesa de discusión a nivel nacional. Hoy te voy a decir que es bueno que esté en la mesa porque ya no hay una excusa como para fallar a la gente, tienen el cargo así completo. Es que Yucatán siempre decía, estamos muy lejos del centro del país. O tenemos otro presidente de otro partido. Y creo que fue ahorita en precampañas o en campañas, Yucatán el lugar al que más visitó. Sí, la doctora Claudia Sheinbaum, tanto en precampaña como en campaña. Claro. Entonces, a mí me da mucho gusto que nuestro gobernador electo, Huacho Díaz Mena, lo dice claramente. A ver, nuestra responsabilidad es enorme y no tenemos derecho a fallar. ¿Y qué opinas de Huacho? Pues yo creo que es quien va a representar la Cuarta Transformación. Es el mejor representante de la Cuarta Transformación, lo puedo decir así. Es el mejor candidato que pudimos tener. Porque, para empezar, lo decíamos en 2018, cuando se suma a nuestro movimiento, muchos coincidíamos. Pues que Huacho realmente, por su historia de vida y por su naturaleza política, pues muchos asumirían que era casi nato candidato nuestro, ¿no? Es un personaje que viene de abajo, que sabe lo que es hacer de todo para salir adelante, que ha luchado contra el destino muchas veces de venir de un poblado pequeño, de venir a Mérida, de hacer de todo para poder tener un estudio, de pues trabajar, estudiar. Es alguien que nos representa a todos. Y a mí me gusta la templanza. La mayoría de la gente, pero ¿por qué empatiza la mayoría de la gente con Huacho? Porque pues es un candidato del pueblo. Porque lo sientes uno de los nuestros. De cuántos votaron por Vile, cuántos votaron por Huacho. Y se los arrasa. Claro, no. Huacho es el gobernador más votado de la historia. En buena medida, porque la mayoría de los yucatecos se reflejaron en él y dijeron, oye, pues es uno de nosotros. Así es. Es alguien que viene del pueblo, que además tiene mucha experiencia, pues ha sido diputado federal, ha sido diputado local, ha sido alcalde en su municipio. Fue 5 años el representante del presidente López Obrador acá en Yucatán y el que se encargó de que los programas sociales llegaran a cada rincón de Yucatán. O sea, yo admiro esa disciplina de Huacho de que
pues a mí me tocó en 2 ocasiones como delegado de dependencias de gobierno trabajar de la mano con él. Y tú buscabas y Guacho desde las 6 de la mañana ya estaba en carretera. Ya estaba yendo a, no sé, a una comisaría de Chiquinzonot a entregar becas. Y luego a las 10 de la mañana ya estaba en una comisaría de Tizimín integrando un comité de La Escuela es Nuestra, ¿no? Y luego estaba en Mérida en una rueda de prensa y terminaba en Calotmul. O sea, sí, le tocó ser operativo genial. Él 5 años que se dedicó a recorrer más de 20 veces todo el estado. Todo el estado, no digo los 106 municipios, con todas las comisarías. O sea, si hay alguien que conoce el estado de Yucatán de punta a punta, ese es Guacho. Y ahora te voy a decir administrativamente. Y la gente, pues evidentemente lo ve, lo siente. Y ahora administrativamente yo te digo, yo le tengo un reconocimiento especial a Guacho porque ha sido con mucha templanza, como está diciendo en su gabinete. Nos ha mantenido al hilo. Oye, espérate, no sabemos qué... No, y es además una persona muy seria. ¿Y sabes qué es lo mejor? Inteligente en ese punto. He tenido la oportunidad de coincidir muchísimas veces después de la elección con nuestro gobernador, que sigue siendo la misma persona, sencilla, amable. O sea, todo lo contrario a lo que representaba el proyecto que querían llevar nuestros adversarios. ¿Sabes? A mí que me llama la atención, no sé si le llama la atención a Rodrigo igual esto, es de que normalmente con una persona estás con tu candidato adversario a gobernador, ¿no? O el anterior gobernador, pues están dimes y diretes y entonces cuando entra una otra persona pues dice, no, pues vamos a eliminar todo y vamos a hacerlo. No, Guacho, no, paró, templó, dijo, ¿qué es lo que está bien? Porque hasta él lo dice, ¿qué es lo que está bien? Vamos a seguir conservando o mejorando. ¿Y qué es lo que está mal? Porque hay que quitarlo. O sea, no dijo, ¿sabes qué? Váyanse todos a la fregada. No. Vamos a ver qué está, vamos a analizar y vamos a tener templanza. Está muy claro de su responsabilidad histórica. Es un político muy hábil, que tiene mucha destreza para la política, pero que además sabe perfectamente cuál es la posición que le toca jugar. Y a mí me da mucho gusto cuando él nos convoca y dice, a ver, vamos a hacer las cosas bien y no tenemos derecho a fallar. Claro. No trabajé más de 20 años de mi vida haciendo política, esperando y soñando llegar a este momento para hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que de verdad, lo digo legítimamente, no lo digo por mero eslogan, porque viene en el libreto, no, lo digo de corazón. Claro. Vienen los mejores años si te para ve Yucatán. Vencido igual, o sea, notas igual cuando una persona... Y nos va a tocar a nosotros ser parte, ayudar a nuestro gobernador, a Guacho, a construir esto. ¿Cómo ves a las nuevas personas del gabinete que mostró ahorita de transición? Bueno, formalmente no es el gabinete de gobierno, es el equipo de transición. Es el equipo de transición que, digo, eso por tema de lineamiento se tiene que nombrar. Claro. De hecho, seguramente ya el gobernador Mauricio Vila deberá estar publicando en el diario ya la constitución de los equipos. Bueno, el gobierno saliente no nombra un equipo como tal, son carteras en específico, ¿no? La Secretaría General de Gobierno, la de Finanzas. Entonces, los compañeros y compañeras que están ahí nombrados, pues que los quiero mencionar. Sí. Omar Pérez Avilés. Que es el coordinador de la transición. Luis Evia, Dafne López, Edgardo Medina, Fátima Pereira, Federica Quijano, Shirley Castillo y Lila Frías. Son compañeras y compañeros de primera que fueron pieza fundamental en la construcción de la campaña, en la dirección de la campaña, porque la campaña la construimos entre todos, y a todos me refiero al pueblo, porque el pueblo asumió la campaña como suya, ¿no? Pero son compañeras y compañeros de primera. Yo estoy convencido que van a hacer un buen papel. Omar Pérez, pues era el presidente del partido, hombre de todas las confianzas. Para ver todo lo electoral en algún momento. Hombre de todas las confianzas del gobernador electo, es el que coordina la transición. Una figura bien vista, hay que decirlo, por todos, por los compañeros que se acaban de sumar al movimiento, por los que venimos de antes. Ha logrado ser un buen articulador. Y pues todos los que están allá, bueno, pues Luis Evia fue el coordinador de campaña, ¿no? Edgardo Medina, el coordinador de alianzas, y ahora va a ser el coordinador político. Dafne es el coordinador de proyectos estratégicos. Pues todos los compañeros. Fátima es compañera de Morena, fundadora. También Morena, desde su fundación, está representada en el equipo de transición. Y pues la compañera Lila, que también estuvo allá ayudando en el tema de agenda del gobernador. Pues evidentemente son figuras, son compañeras y compañeros. Shirley,
que también fue un baluarte del gobernador electo en el tema operativo, pues son compañeros que a todos creo que nos da gusto que sean parte del equipo de transición y que yo estoy seguro que también van a estar muy pendientes porque no es tarea sencilla, ¿eh? No, La transición no. pues es ver qué es lo que te están entregando, cómo te lo están entregando y con qué vamos a arrancar pues este último trimestre Claro, del año, y ¿no? el tema de los competentes, tú dijiste que sean competentes, y ya luego cuando sea gabinete, esperamos que también tengan una cuestión de gabinete, pero hay mucha gente que pasó en esta actual administración, ha pasado en otras administraciones, que no son competentes y no están preparadas para los puestos que deben de ser. Y allá sí, yo creo que el gobernador Huacho va a pensar muy bien esos perfiles, porque sí hay de repente personas que están en los... O sea, a mi compañero Rodrigo siempre le echo la carrilla, ¿no? Porque siempre lo dicen todos los podcasts y ahora yo lo voy a decir porque Dilo. yo no le he dicho, ¿no? Pero el Instituto de Seguridad Patrimonial Jurídica, el INSEJUPI, Que tiene un ingeniero, que ¿no? tiene un Sí, ingeniero en lugar de un abogado, ¿no? Sí. Siempre Bueno, lo es dice. que formalmente era un abogado. Imagínate, ya lo agarramos como chiste acá, pero no debería ser chiste, o sea, debería haber un No, abogado. eso se lo dijimos a Huacho, a Joaquín Díaz, en la plática que dimos en el Libanés cuando estuvimos todos ahí reunidos. Fuimos y se lo dijimos. Son las áreas de oportunidad del gobierno de Yucatán. Y esta es una muy fuerte área de oportunidad, entre otras. Bueno, que siempre trabajar. había sido tradicionalmente un abogado. claro, pero es que un coordina. instituto jurídico. Pues claro, porque además, Claro. para empezar, pues es parte Seguridad de la propia jurídica, consejería claro. jurídica del gobierno. Está en el del mismo Estado. edificio, por Dios. Entonces, sí, no. Y- Sí, y la verdad, ya lo ¿para qué agarramos te lo con niego? carrilla, ¿para qué te lo qué digo? te lo niego? Sí nos causó gracia a los abogados, ¿no? Claro. Pero evidentemente sí hay muchos temas pendientes, sí hay muchos temas por revisar. Pues si no los hubieran, yo creo que no nos hubiera dicho el pueblo, tomen ustedes las riendas Claro. del Estado. Claro. Y además no solo es el compromiso de queremos que llegue la cuarta transformación, sino les damos las herramientas. Así es. Ganamos 17 de 21 distritos locales, ganamos 5 de 6 distritos federales y 44 municipios. Fíjate, curiosamente Huacho ganó en casi 90 municipios de todo el estado. O Increíble. sea, hasta en De municipios 106, donde no ganó 90. nuestros compañeros o compañeras, la gente dijo, sí, pero no queremos que llegue Ujú. el que se creía ahí, Porfirio Díaz Meridano, ¿no? Entonces, ¿Qué viene para Oscar Brito y para finalizar un poquito el podcast? pues ahorita nos va a tocar representar al gobernador ahí en el Congreso. También el trabajo de coordinar con mis compañeras y compañeros, que va a ser, yo creo, la parte de coordinar algo, pues que me va a llenar de satisfacción, de gusto. No creo que sea muy complicado. Somos compañeros que nos conocemos de muchos años, todas y todos, afortunadamente. Entonces, sí, sobre todo están muy pendientes ahorita, una vez que pasen las reformas a la Constitución, vendrá la discusión del presupuesto. Hay que estar muy pendientes allá, sobre todo para el tema del gobierno del Estado, que Huacho tenga todas las herramientas, nuestro gobernador electo, para desplegar su gobierno a partir del próximo año. Y pues vamos a seguir informando. Yo lo digo, soy un diputado de territorio, no de escritorio. Si bien vamos a estar ahí en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, sí es mi intención estar acá la mayor cantidad del tiempo posible. Si allá vamos a estar de martes a jueves o de lunes a miércoles, fuera que no me requieran por algún tema del interés del gobernador ahí, yo estaré acá, visitando casa por casa, haciendo reuniones en las colonias, en las comisarías. Vamos a seguir informando, vamos a seguir pegados. Eso es lo que garantiza que el movimiento avance. No perder el contacto, no perder la raíz con la ciudadanía, no alejarte. Y eso siempre nos lo dijo el presidente López Obrador. Y la gente igual te lo dice. El éxito de todo movimiento, te dice el presidente López Cercanía. Obrador, es estar siempre presente. Porque luego, el tema de la cámara, ya tú llegas ahí, me tocó con el gallo, como fuimos, hasta nos reímos, ¿no? Estábamos, pasen sus mochilas por la banda electrónica. Sí, claro, por la banda, ¿no? Ya las íbamos a pasar. ¡No! Grita uno desde atrás.
Son diputados, ¿cómo te atreves? Le dice a su compañero. No, señor diputado, disculpe las molestias. Pero ya, usted, ya hasta hacemos la broma, ¿no? De, oye, pregúntame la hora, ¿qué hora es? La que usted diga, señor diputado, ¿no? No, todo eso te marea. Sí te marea. Todo si eso. no tienes los Todo pies firmes, eso, te si mareas. no tienes los pies pegados al piso, Te mareas. hace perder la cabeza. Así El es. presidente López Obrador dice una frase. En política, el dinero y el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Entonces, la clave para no perderse en todo ese aparato, en esa parafernalia es estar en contacto permanente con la gente y ese es mi compromiso. Y entender Yo que se es los prestado estoy el diciendo. poder. Llevamos ya un mes haciendo reuniones diarias y yo se lo digo a la gente, pues ahí está. Decían que antes no volvían los diputados, pues ya volvimos. Ya estoy rindiendo mi primer informe legislativo y ni siquiera he tomado posesión. Ahí estamos. Mi Muchas estimado Rodrigo. gracias, Oscar Brito. Te agradecemos mucho. Creo que ha sido el podcast más largo que hemos tenido. Sí. Y No, pues ya apenas, ¿cuánto llevamos? ¿20 minutos? No, 1 hora y media. más o es menos. cierto. Sí, Wow. no, casi 2. Entonces te agradecemos mucho haber venido. Aquí tienes tus oficinas abiertas, tu podcast abierto. Te invitamos a regresar. O que nos invites al ¿Cuántas veces? Congreso igual. Con muchísimo gusto, allá ¿eh? podemos- Hacemos el podcast allá. Ahí en el Con Congreso, muchísimo sería gusto genial podríamos que me digan, hacerlo, No, usted vive parte del diputado. No, páselo usted. No, con muchísimo gusto podríamos hasta allá. En Sería algún genial. momento armar la platicada por allá, la charla, porque yo creo que sí, siempre hay temas pendientes. Y No, pues muchísimos Rodrigo, pendientes. Pedro, la verdad es que yo acá agradecido por la oportunidad de llegar a su cada vez más grande audiencia. Y pues estamos acá a disposición cuando Claro nos que gusten sí. invitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ese es el final del podcast. Espero que lo hayan gustado. Denle seguir, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.